Estas nuevas 7 maravillas del mundo son una lista de las estructuras más impresionantes de nuestra historia moderna. La Gran Muralla China, Petra en Jordania, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, Machu Picchu en Perú, Chichén Itzá en México, el Coliseo en Roma y el Taj Mahal en la India. La lista también incluye las grandes pirámides de Giza, en el puesto de honor en la lista. Aún hoy mucho de lo que rodea a estas enormes pirámides sigue siendo un enigma, y no está claro cómo se construyeron realmente. Existen innumerables teorías como la absurda de que los extraterrestres las colocaron en la Tierra, pero ahora el misterio podría resolverse por fin. Te mostramos por qué esta sencilla imagen podría ser la solución al milenario secreto. ¿Qué opinas? ¿Qué revela esta imagen? Antes de responder a esta pregunta, empecemos con una maravilla del mundo igualmente impresionante: la Gran Muralla China. China fue cuna de una de las primeras civilizaciones de la historia. A los primeros chinos se les atribuyen muchos inventos revolucionarios como el papel y la pólvora, y pusieron los cimientos de la estructura más larga jamás construida por el hombre. En total, la Gran Muralla mide 21.000 kilómetros de largo y atraviesa más de 400 ciudades del norte y el centro de China. Sin embargo, en contra de la creencia común, no es una única estructura continua. De hecho, es una serie de fortificaciones y baluartes cuyo origen se remonta a la época entre los siglos VIII y V a.C. En aquella época, China estaba dividida en estados menores, siempre en guerra entre ellos para ampliar su territorio. Ante las frecuentes amenazas externas, los gobernantes levantaron altas murallas para contener las invasiones. En el siglo III a.C., los estados se unificaron bajo la dinastía Qin y su emperador amplió la muralla y conectó algunas de las secciones existentes. Sin embargo, las partes más famosas de la muralla no se construyeron hasta la dinastía Ming, que llegó al poder en el siglo XIV, unos 1700 años más tarde. Casi un tercio de la muralla y algunas de sus secciones más fuertes se construyeron durante esa época para protegerse de las tribus mongolas. Los materiales utilizados en la construcción de la Gran Muralla difieren mucho según el tipo de terreno que ésta atraviesa y de los materiales disponibles en las zonas circundantes. En muchos lugares se utilizó tierra apisonada y madera, mientras que las secciones más fuertes se construyeron con mármol, ladrillos y un ingrediente secreto que la ha conservado durante tantos siglos. El ingrediente secreto es un mortero bastante inusual que contiene arroz pegajoso. Introducido durante la era Ming, resultó ser tan fuerte e impermeable como el cemento y selló los ladrillos con tanta fuerza que las malas hierbas no crecían entre ellos. Gran parte de las secciones de la era Ming siguen hoy en pie, incluso sobreviviendo a drásticos fenómenos meteorológicos y terremotos. Pero construirla no fue tarea fácil. Había que transportar enormes piedras y ladrillos macizos a las cimas de las montañas o por terrenos difíciles. Sin maquinaria potente, los trabajadores solo podían usar sus manos y recorrían varios kilómetros. Muchos de ellos perdieron la vida durante la construcción de la muralla, muriendo de hambre y agotamiento. Hoy en día solo se pueden hacer estimaciones aproximadas, pero algunos artículos sitúan la cifra en torno a las 400.000 muertes. La Gran Muralla China es un testimonio de la destreza y el duro trabajo de millones de obreros, y muchas partes de la muralla resistieron la prueba del tiempo y siguen atrayendo a más de 10 millones de turistas cada año. Sin embargo, esto podría ser un problema en el futuro. Aunque las soluciones innovadoras de mortero y los bloques de piedra han ayudado a conservar la muralla, no todas sus secciones se conservan tan bien. Las condiciones meteorológicas adversas han hecho desaparecer un tercio de la muralla y la acción humana, como el robo de materiales de construcción por parte de los aldeanos y el exceso de turistas, también han contribuido al deterioro de la muralla. A pesar de la desaparición de algunas de sus secciones, el tamaño de la muralla ha originado muchos mitos populares, como que es visible desde la luna. Este mito es incorrecto. La afirmación sobre su visibilidad desde la Luna se hizo por primera vez en los años 30, pero nadie había viajado a la Luna o siquiera al espacio en aquel momento. A Neil Armstrong, la primera persona que pisó la Luna, le preguntaron muchas veces por ello, y podía ver continentes, lagos y masas de agua, pero ninguna estructura hecha por el hombre se veía desde allí. A continuación descubrimos los secretos de una maravilla del mundo que estuvo abandonada y oculta durante siglos: Machu Picchu.
A 2.400 metros sobre el nivel del mar, en un impresionante paisaje natural en los Andes de Perú, se encuentra una misteriosa ciudad que en su día albergó entre 300 y 1.000 habitantes. Machu Picchu es un emplazamiento histórico del Imperio Inca, el mayor imperio de América en su época, en su momento de esplendor. Se construyó a principios del siglo XV y sus ruinas revelan las habilidades arquitectónicas de la civilización inca. Sus ruinas constan de 200 edificios hechos de piedras de granito, finamente talladas y encajadas sin usar mortero, e instaladas con tal precisión que ni siquiera se puede introducir un trozo de papel entre ellas. Por ello, los edificios son mucho más resistentes a los terremotos, ya que en caso de terremoto los muros de piedra se mueven ligeramente y se reacomodan sin que el edificio se derrumbe. Como Perú tiene gran actividad sísmica, este método de construcción es probablemente la razón por la que la mayoría de las estructuras de Machu Picchu sigue en pie. Pero ¿por qué se construyó esta ciudad en un lugar tan remoto y por qué fue abandonada? Muchos investigadores creen que la ciudad se construyó como finca real para el emperador inca y como escapada de lujo para la nobleza. Otros afirman que era el escondite perfecto para proteger al emperador en caso de una invasión extranjera. Los incas consideraban sagradas esas montañas, por lo que también podría haber sido un centro religioso para honrar el paisaje, lo cual explicaría por qué Machu Picchu tiene múltiples templos, incluido el impresionante Templo del Sol, que fue construido con gran precisión y solo con los mejores materiales. El verdadero motivo de la construcción de Machu Picchu sigue sin estar claro. Lo que sí sabemos es que no permaneció habitada durante mucho tiempo. En 1528, menos de 100 años después de su construcción, comenzó la conquista española. Temiendo el saqueo y la destrucción, los habitantes de Machu Picchu abandonaron la ciudad. Para protegerla y destruir los caminos que llevaban a la montaña, quemaron los bosques que la rodeaban. Y su plan funcionó. Los invasores españoles nunca encontraron la ciudad. Tras la victoria española en 1572, muchas grandes ciudades incas fueron destruidas, incluida Vilcabamba, la última ciudad inca en caer. Pero al no existir registro escrito sobre Machu Picchu ni forma visible de acceder a ella, permaneció sin ser vista. Más de 3 siglos después, el explorador e historiador estadounidense Hiram Bingham dirigió una pequeña expedición a Cuzco, intentando dar con una ciudad perdida de Vilcabamba. En un pequeño asentamiento próximo a Cuzco, al preguntar a un campesino sobre antiguas ruinas en la zona, este les habló de unas extensas ruinas en lo alto de las montañas. Recorrieron los senderos en mulas y al llegar al lugar el 24 de julio de 1911, Bingham creyó que se trataba de la ciudad perdida de Vilcabamba, pero no fue así, y las ruinas pasaron a conocerse como Machu Picchu. Hoy, más de 100 años después de su descubrimiento, Machu Picchu es uno de los lugares más visitados y especiales del mundo. Para la última maravilla del mundo de este vídeo, nos remontamos más de 5.000 años en el tiempo, hasta el Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más avanzadas de la historia, a orillas del río Nilo. La humanidad sigue admirando su cultura y sus avances en casi todos los ámbitos de la vida, como las matemáticas, el lenguaje, la medicina y también la arquitectura. Uno de sus mayores logros, la Gran Pirámide de Giza, aún sigue entre nosotros y fascina a personas de todo el mundo. Esta colosal estructura se construyó en solo 27 años y originalmente medía 146,5 metros de altura. La formaban 2,3 millones de bloques con un peso medio similar al de un todoterreno. El hecho de que incluso hoy en día haya quien crea que fue construida por extraterrestres demuestra lo adelantados que estaban a su tiempo. El aspecto de la Gran Pirámide era muy distinto cuando se construyó, toda cubierta de piedra caliza blanca y lisa. Este revestimiento brillante ocultaba el núcleo de la pirámide y la hacía deslumbrar bajo el sol del desierto. La punta la remataba una piedra dorada, que le daba un aspecto exquisito visible desde muchos kilómetros a la redonda. Las brillantes piedras de la cubierta, con el tiempo más flojas, se retiraron y reutilizaron en otros monumentos como la Ciudadela del Cairo y las mezquitas de toda la capital. Por eso la Gran Pirámide de Giza es hoy 8 metros más pequeña, con 138,5 metros. Pero ¿cómo lo hicieron los egipcios? Sin herramientas modernas, ¿cómo consiguieron extraer, transportar y colocar tan enormes bloques? La mayoría de los bloques se extraían cerca de la pirámide en lo que se conoce como el campo central. Se cree que utilizaban trineos de madera para mover los bloques por la arena.
para evitar que se clavaran en la arena caliente y se ralentizara el desplazamiento. El secreto era mojar primero la arena. Así se reducía la fricción y se endurecía la arena, facilitando el traslado de los pesados bloques a la obra. Sin embargo, las calizas blancas para el revestimiento de la pirámide tuvieron que ser transportadas en barco desde Tura a unos 10 kilómetros al sur. Y aún más impresionante, los investigadores descubrieron que unas 8.000 toneladas de piedras de granito procedían de Asuán, que se encuentra a unos 900 kilómetros al sur por el Nilo. Se utilizaron para la cámara del rey y cada bloque pesaba hasta 80 toneladas, aproximadamente el peso de 12 elefantes macho africanos. El siguiente reto era instalar estas piedras a medida que la construcción avanzaba a mayores alturas. Los científicos han elaborado diversas teorías al respecto. La mayoría gira en torno al uso de rampas. Sin grúas ni otras herramientas de construcción modernas, se cree que el uso de rampas era el único método para transportar los enormes bloques hacia la cima. La primera teoría es que utilizaron una única rampa recta en un lado de la pirámide que se iba elevando a lo largo de la construcción. Para una rampa de este tipo, la inclinación tendría que ser como máximo del 8%. Más pendiente dificultaría demasiado el arrastre de las piedras. Pero esto significaría que la rampa mediría 1,8 kilómetros. Construir una rampa así habría sido un proyecto enorme, un reto incluso mayor que la propia pirámide. La segunda forma más eficiente sería una rampa que rodeara el exterior de la pirámide hasta la cima. El problema de esta rampa es que las esquinas no estarían completas hasta el final de la construcción, dificultando la medición cuidadosa de los ángulos y haciendo casi imposible asegurar unas aristas rectas que se juntarán perfectamente en la punta. El arquitecto francés Jean-Pierre Houdin no estaba satisfecho con las explicaciones existentes y en 2023 presentó otra teoría. Tras 7 años de investigación y recreación de estos modelos en 3D, concluyó que una rampa externa solo sería práctica para construir un tercio de la pirámide a partir de su base. Para el resto de la estructura podrían haber utilizado rampas internas que subieran hacia la cima en forma de sacacorchos. De esta manera, la rampa del primer tercio sería más pequeña y sería más fácil alinear las esquinas. Incluso hay pruebas que apoyan esta idea. En la década de 1980 se escaneó la Gran Pirámide mediante microgravimetría, que mide la densidad de los objetos. No se encontró ninguna cámara, pero la menor densidad en una de sus imágenes podría explicarse con la teoría de la rampa interna en espiral alrededor de la pirámide. Se pueden ver áreas de la pirámide con una densidad más baja. Esto podría sugerir la utilización de túneles para construir la pirámide. Lamentablemente no se ha podido probar ni examinar en profundidad al no haberse descubierto las entradas a los túneles. Además de la cuestión de cómo se construyó, hay un dato interesante sobre quién la construyó. Según un mito popular propuesto por el historiador griego Heródoto, la Gran Pirámide fue construida por esclavos, pero múltiples estudios demuestran que lo más probable es que no sea cierto. Los arqueólogos han localizado los restos de aldeas construidas exclusivamente para los miles de trabajadores que probablemente llegaron por el Nilo desde asentamientos lejanos. La teoría de los esclavos perdió aún más crédito en 2010, cuando Egipto mostró unas recién descubiertas tumbas que contenían una docena de esqueletos de constructores. Estaban perfectamente conservados y enterrados con pan y jarras de cerveza para el más allá. Mismo ritual que para los faraones y la nobleza. Esto demuestra que los trabajadores inspiraban gran respeto. A día de hoy no está probado al 100% cómo se construyó ni tal vez llegue a saberse nunca. Pero una cosa es cierta, el antiguo Egipto tenía los recursos y los conocimientos necesarios para realizar este proyecto en solo 27 años. Y eso demuestra lo notable y avanzada que era su civilización. ¿Quieres que hagamos una segunda parte sobre las fascinantes historias de las otras maravillas del mundo? Dínoslo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, danos un like y no dejes de visitar los megaproyectos más grandes del mundo. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.